Por favor, no nos quites nuestra comida. Ahorrámosla todo el día, dijo el niño pequeño al solitario ranchero rico. Finales del invierno de 1889, Rancho Morgan, territorio de Wyoming. La nieve se deslizaba por las amplias llanuras en sábanas grises, cubriendo las alambradas de púas y acumulándose hasta las rodillas contra los postes. Un viento amargo azotaba los árboles aferrados a la cresta, trayendo un frío que cortaba hasta los huesos. Cerca del comedor del Rancho Morgan, un puñado de vaqueros se apiñaba junto a un fuego en un barril, brazos extendidos para captar apenas un destello de calor. Las llamas danzaban en sus rostros, máscaras contra el aire helado. Silas Morgan cabalgaba despacio a través de la nieve arremolinada, el aliento de su caballo humeando en el aire gélido. Su abrigo era pesado y rígido, cubierto de escarcha, el ala de su sombrero baja sobre ojos grises como el cielo invernal. Tenía 38 años, y las penurias de muchas temporadas estaban grabadas en cada línea de su rostro. Desmontó cerca del establo, riendas en una mano, la otra deslizándose en el bolsillo para enderezar el cuero gastado de sus guantes. El frío mordía sus botas mientras pisaba la nieve compacta. Un destello de movimiento cerca de la parte trasera del comedor llamó su atención, detrás de los barriles y las cajas donde se arrojaban los desperdicios de la cocina. Se detuvo, observando a 4 niños acurrucados contra un viejo cajón de madera agrietado por el frío y la edad. Se movían en silencio, cabezas bajas, buscando en la nieve como si pudiera ofrecer algo caliente para comer. El mayor, un niño de unos 5 años llamado Eli, estaba al frente. Estaba demacrado, extremidades delgadas, mejillas rojas y en carne viva por el viento. Detrás de él se agachaba una niña, June, de unos 4 años, dedos dentro de mitones demasiado delgados para dar calor. Un niño pequeño llamado Tommy, de unos 3 años, se aferraba a la manga de su abrigo. Y la menor, una Tatler llamada Annie, sentada medio envuelta en un paño raído que apenas protegía del frío. Sus caritas pálidas, ojos grandes, cuerpos temblando. Sin embargo, seguían buscando hambrientos entre los restos. Un peón del rancho, de párpados pesados y mandíbula áspera, se acercó con el ceño fruncido. «Fuera, niños», gruñó. «Esto no es para ratas callejeras». Levantó una mano como para espantarlos. Por un momento, el silencio se mantuvo, frío y quebradizo. Entonces la voz de Eli rompió el aire. «Por favor, no nos quites nuestra comida. Ahorrámosla todo el día». Sus palabras quedaron crudas en el viento. El pequeño fardo de pan duro de June crujió cuando intentó levantarlo, pero dejó caer una costra en la nieve. Se agachó rápido, dedos entumecidos y temblorosos, recogiéndola. Alzó la cabeza, mirando al hombre. «Mamá dice. Coman despacio para que no tengamos hambre después». Los labios de Tommy temblaron en un susurro hacia Eli. «¿Podemos llevar algo para mamá?» «Compartiremos», respondió Eli suavemente. «Mamá come primero». Mamá se saltó el desayuno esta mañana. La bebé Annie tembló. Con voz ronca y delgada, murmuró, «pan caliente». Sus labiecitos se abrieron como probando esperanza. Silas permaneció inmóvil, observándolos. Su aliento salía lento y uniforme, empañando el aire amargo. Sus ojos no se suavizaron, pero su mano se cerró alrededor de las riendas con firmeza silenciosa. No gritó. No se movió. Luego giró y entró al comedor sin una palabra. El cocinero levantó la vista, escupió su trapo sobre la mesa, se secó las manos en el delantal. «¿Qué pasa, señor Morgan?», preguntó, mirándolo bajo la luz parpadeante de la linterna. «Una ración», dijo Silas. Su voz calmada, baja, sin ira ni caridad para alguien ajeno. Sin nombre, sin pregunta. El cocinero dudó solo un momento, luego se puso a trabajar. Sirvió frijoles en una sartén de lata, envolvió pan de maíz grueso en tela, añadió 2 papas hervidas y un trozo de jamón salado. Metió una rodaja de manzana y ató el paquete con cordel. Silas aceptó el paquete caliente, sus manos enguantadas crujiendo ligeramente mientras doblaba la tela con lentitud y cuidado.
Salió de nuevo a la nieve, el viento aún racheado, los niños aún allí, ojos grandes, cuerpos tensos por la necesidad, se acercó despacio, cada huella de bota hundiéndose profunda en el blanco. Se detuvo a unos pies de ellos. Se agachó, dejó el paquete contra la base de un pino resistente cuyas ramas ofrecían escaso refugio del vendaval. No miró a ninguno. No habló. Él dio un paso adelante, inseguro, labios entreabiertos como para dar gracias. Los demás se acercaron, esperanza iluminando sus rostros congelados. Sila se levantó, les dio la espalda y se alejó. Montó su caballo sin mirar atrás, sus botas dejando huellas profundas en la nieve cerca del árbol. Luego los cascos resonaron en las llanuras blancas, desvaneciéndose hasta que solo quedó el viento. Bajo el pino, el paquete de lata estaba fuera del viento. Dentro, calor y comida. Dentro, una frágil promesa de que tal vez esa noche, al menos, el hambre no sería tan agudo. El viento se había calmado, pero el frío no. La nieve caía en sábanas silenciosas sobre las tierras del rancho, difuminando el contorno del viejo establo abandonado detrás del rancho Morgan. Dentro de una tienda improvisada cosida con arpillera y sacos viejos de alimento, Miriam estaba acurrucada junto a un fuego parpadeante hecho de cortezas y pajas. Sus brazos rodeaban una olla oxidada sobre sus rodillas. Dentro, 3 papitas a medio cocer, sus pieles ampollándose en el calor. El fuego apenas calentaba sus dedos, mucho menos el espacio alrededor. Sus 4 hijos yacían enredados a su lado en un montón de tela apenas digna de llamarse manta. Sus caritas manchadas de ceniza y polvo. La menor, Annie, gemía suavemente en sueños. Eli, su mayor de 5 años, estaba más cerca del fuego. Extendió la mano hacia la olla, luego se detuvo, su manita dudando. Mamá, susurró. Antes teníamos una olla más grande, ¿verdad? Miriam no levantó los ojos. Removió las papas con una ramita astillada. Sí, bebé. Más grande que esta. Y papá traía leña, continuó Eli. Mucha. Una pausa. Sí, dijo ella, voz seca como el viento. Lo hacía. El silencio que siguió fue espeso. June se movió después, parpadeando hacia su madre con ojos soñolientos. Mamá, si mañana no hace frío, ¿sonreirás otra vez? Miriam forzó un respiro por la nariz y alcanzó a ajustar la manta sobre los hombros de su hija. Tal vez, murmuró. Si mañana es amable. Tommy tiró de su manga. ¿Podemos guardar algo para papá? Preguntó. Eli giró y tocó suavemente la mano de su hermano. Está con las estrellas ahora, ¿recuerdas? Tommy asintió. Pero las estrellas no comen. No, dijo Eli. Brillan. El fuego crepitó débilmente. Afuera, botas pisaron nieve pesada, medidas, acercándose. Miriam se congeló. Giró la cabeza, cuerpo tenso, protegiendo a los niños con un brazo. Luego lo vio, una silueta justo más allá de la entrada de su refugio, enmarcada por la luz pálida de la luna sobre la nieve. Silas Morgan. No habló. En sus manos, una caja de madera. Avanzó solo lo suficiente para colocar la caja con cuidado en el suelo, luego se enderezó. Sus ojos parpadearon hacia el fuego, hacia Miriam, y luego apartó la mirada como si mirar demasiado pudiera deshacer algo frágil dentro de él. Luego giró y se alejó en la oscuridad, sus pasos amortiguados por la nieve. Miriam dudó, luego gateó hacia la caja. La abrió con dedos cautelosos. Dentro, aún caliente, rebanadas de pan de maíz, frijoles salados, una lonja de jamón ahumado y una sola manzana roja. Metido en la esquina, apenas visible, un par de mitones de lana para niños, descoloridos pero enteros. Los sostuvo en sus manos, y por un momento el mundo se sintió quieto. Mamá, susurró Eli. ¿Quién lo trajo? Miriam miró hacia la oscuridad donde Silas había desaparecido. Un buen hombre, dijo en voz baja. Comeré despacio, dijo June. Para que dure más el calor. Miriam asintió, garganta demasiado apretada para hablar.
Se puso los mitones en las manos rojas y crudas de Eli. Le quedaban perfectos. No dijo oración, solo puso una mano en la cabeza de su hijo y susurró más para sí que para él. No nos queda nada para dar. Pero nunca olvidaremos la bondad. Detrás de ella, el fuego dio un solo chasquido brillante como el corazón de algo congelado empezando a latir de nuevo. Desde esa noche fría, algo había cambiado. Los niños ya no temían al hombre del abrigo pesado, que nunca hablaba. Le habían dado un nombre, susurrado entre ellos como un hechizo secreto. El tío silencioso. El tío silencioso está mirando otra vez, diría June, espiando desde detrás de una viga cubierta de escarcha. Camina como si fuera parte del viento, añadió Eli una vez, ojos grandes de admiración. Silas nunca se acercaba directamente. Pero cada tarde algo aparecía junto a la puerta del establo. Un fardo de leña cortada, un pan envuelto en tela, a veces una sola manzana con las imperfecciones cuidadosamente talladas. Nunca dejaba nota, nunca se quedaba a ver que lo tomaran. Pero Eli lo notaba, y Eli a los 5 años decidió que tenía algo para devolver. Con un trozo roto de carbón y pedazos de papel marrón de envolver que recogía detrás de la cocina, Eli empezó a dibujar. El primero fue un caballo torcido. El segundo, una casa inclinada con chimenea echando humo como nube. Luego vino el sol, demasiado grande para la página, con líneas como rayos alcanzando las esquinas. Cada mañana, antes de que los demás despertaran, Eli se escabullía descalzo hasta el poste de la esquina donde Silas solía pararse, observando la tierra, y presionaba su dibujo entre 2 piedras. Nunca vio al hombre tomarlo, pero desaparecían al mediodía. Una mañana, Silas cabalgaba por la línea de la cerca este, revisando el alambre. La nieve crujía bajo sus botas mientras desmontaba para arreglar un riel roto. Fue entonces cuando lo vio. Una hoja pequeña de papel aleteaba en el viento, sujeta bajo una piedra. Alcanzó. El dibujo era simple. Una figura de palitos con sombrero grande y mandíbula cuadrada parada entre 4 figuras más pequeñas. Una línea de humo se curvaba desde una casa al fondo y garabateada al pie en letras torcidas. Mamá dice que eres un buen hombre. Silas no se movió por mucho tiempo. Su aliento empañaba el aire invernal. Un cuervo graznó lejos. Leyó las palabras otra vez. Luego dobló el papel con dedos cuidadosos y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, el mismo bolsillo donde aún vivía una carta olvidada hacía tiempo, una carta que había escrito una década atrás pero nunca envió a una mujer que se fue antes de llegar. No revisitó ese recuerdo, solo cerró el abrigo más fuerte y siguió cabalgando. Esa noche, en vez de comida, dejó una bufanda de lana junto a la puerta del establo. La siguiente noche, fue un pequeño saco de papas, luego un rollo de tela gruesa de algodón y una lata de hierbas secas. Miriam no decía nada cuando los encontraba, pero tocaba cada cosa como si fuera de cristal. Los niños, en cambio, empezaron a llamar al rinconcito donde aparecían los regalos el lugar mágico. ¿Crees que el tío silencioso es mágico?, preguntó Tammy una noche. No, dijo Eli con confianza. Solo es alguien que no sabe hablar, así queda en su lugar. Los días pasaron y la nieve siguió cayendo. Luego llegó el día en que Silas miró el viejo establo de caballos, la madera hundida bajo su propio peso. Estudió las vigas, las tejas rotas, la lona remendada aleteando en el viento. Giró y cabalgó al pueblo. Al mediodía, un viejo carpintero llamado Clyde, que una vez construyó los establos Morgan, estaba a su lado. ¿Establo nuevo?, preguntó Clyde. No, dijo Silas. Reconstruir este. Para ganado. Silas dudó, luego dijo, para personas. En voz baja. Clyde lo miró, cejas alzadas, pero asintió. Entendido. La semana siguiente, Silas supervisó cada tabla colocada, cada clavo hundido en madera podrida. Decía poco como siempre. Pero cuando preguntaban para qué era el lugar, simplemente respondía. Alguien con frío y nada más. El viento aulló esa noche, más fuerte que en semanas. Arañaba las ventanas de la casa del rancho como un fantasma inquieto,
gimiendo por los aleros y silbando por la chimenea de piedra. Silas Morgan no podía dormir. Sentado en el estudio oscuro, una bota apoyada en el borde de la chimenea. Mirando las llamas inclinarse y retorcerse, sostenía un vaso de whisky intacto en la mano, el líquido ámbar temblando con cada ráfaga, traqueteando las contraventanas. Eventualmente se levantó. El pasillo crujió bajo su peso mientras caminaba al fondo de la casa, donde una puerta estrecha bajaba al sótano, un lugar que no había visitado en años. Llevaba una linterna. El sótano estaba lleno de cajones de madera y baúles cubiertos de polvo. En la esquina, medio enterrado bajo lonas viejas y una silla de montar sin usar, había una caja fuerte de hierro fundido. Sus bisagras rígidas por el desuso. Silas se arrodilló, limpió el dial con la manga y giró la combinación de memoria. Clic, dentro, los contenidos eran escasos. Una bolsa de cuero con monedas de plata, una escritura y una tela blanca doblada con cuidado, la esquina bordada con puntadas diminutas deliberadas, y se levantó la tela con suavidad, como si pudiera desintegrarse. Envuelto dentro había un anillo de oro, simple, resistente, hecho para durar, y debajo una sola página, ligeramente amarillenta, pero la letra aún nítida, elegante, fría. La leyó otra vez. Aunque sabía cada palabra. Pensaste que te amaba. Necesitaba una salida de la pobreza. Fuiste amable pero no suficiente. No para quedarme. Esther 7 años. No había tocado esta caja desde la semana en que ella se fue. Ella había desaparecido con el carro y 2 de los mejores caballos y casi cada centavo en su cuenta compartida, la que él había puesto tontamente a ambos nombres después de transferir la escritura del rancho fallido de su padre. No se lo había dicho a nadie. La gente del pueblo asumía que Esther se había enfermado o ido al este a ayudar a la familia. Silas nunca los corrigió. Enterró su nombre más profundo que cualquier tumba, encerrándolo en hierro y silencio. No había amado a otra desde entonces, no había confiado, no había necesitado hasta que la voz de un niño rompió a través de la nieve y el viento. Por favor, no nos quites nuestra comida. Ahorrámosla todo el día. Silas colocó la carta de vuelta en la caja, doblada con el mismo cuidado que la primera vez. El anillo siguió, colocado exactamente donde había descansado por años. Luego alcanzó algo más. Detrás de los libros de contabilidad y herramientas viejas había un paquete engrasado envuelto en tela marrón. Dentro yacía un abrigo, lana suave, azul marino profundo, con forro de terciopelo y puños reforzados. Lo había comprado la semana antes de la boda planeada. Aún cosida al cuello estaba una frase en su propia letra, bordada por la hija de un tendero a su pedido. Para la guardiana del fuego, sin título necesario. Lo miró por un largo momento. Luego, sin una palabra, llevó el abrigo arriba, se puso su viejo abrigo y salió al viento. La nieve había empezado otra vez. En la parte trasera del rancho, detrás de los establos, llegó al establo deteriorado donde Miriam y los niños dormían. Luz de dentro parpadeaba débilmente, su fuego apenas resistiendo. No llamó. Caminó a la puerta, la abrió despacio y colgó el abrigo en el gancho justo dentro, cuidadoso de no hacer ruido. Luego giró y desapareció en la nieve. Por la mañana, Miriam no encontró. Al principio pensó que lo habían dejado por error, pero luego vio el bordado. Presionó la mano contra las palabras, pasando los dedos por el hilo como si contuviera calor. No dijo nada a los niños, solo miró hacia la casa principal del rancho al otro lado del campo. Nieve atrapada en sus pestañas, ojos llenos de algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. No esperanza, no gratitud, algo más silencioso, más profundo, reconocimiento. Para fin de semana, el pueblo hablaba. Susurros se deslizaban del almacén a los bancos de la vieja capilla. Palabras afiladas como cuchillos en bocas demasiado aburridas o amargas para quedarse calladas. Ella se metió con él. Esa viuda con esos niños. Dicen que le dio un establo entero, madera y todo. Hombres como Silas no dan nada a menos que reciban algo. Una piedra golpeó el lado del refugio improvisado detrás del rancho Morgan.
Miriam se estremeció, su cuerpo tensándose sobre Annie, que acababa de dormirse. Otra voz sonó desde la oscuridad. Trucos no compran pan aquí, chica. Gana tu camino como el resto de nosotros. No dijo nada. Nunca lo hacía. Solo abrazó más fuerte a sus hijos y esperó el silencio. A la mañana siguiente, Silas cabalgó al borde del pueblo para revisar la entrega de grano. Carl, uno de sus gerentes mayores, ambicioso, ruidoso, cabalgaba a su lado. Carl carraspeó. Señor, tenemos que hablar. Silas mantuvo los ojos en las colinas. Carl continuó. Hay rumores sobre la viuda. Se están poniendo feos. Los hombres en el salón dicen que está arruinando el nombre Morgan. Silas no respondió. Carl intentó de nuevo más fuerte. Con respeto, señor. Los ranchos caen no por sequía o lobos, sino por escándalo. Deja que esto siga y serás conocido como el hombre que cambió su buen nombre por caridad. Silas detuvo su caballo. Giró hacia Carl lentamente. ¿Sabes qué vale más que la tierra? Preguntó, voz calmada pero dura. Carl dudó. Señor. La mandíbula de Silas se tensó. Una palabra amable. Cuando alguien no tiene nada más. Carl se calló. Ese domingo por la mañana, la campana de la iglesia sonó clara sobre los campos congelados. Como siempre, la gente del pueblo llenó los bancos estrechos de madera, sacudiéndose la nieve de los abrigos, asintiendo cortésmente pero observando todo. La puerta crujió abierta a mitad del himno. Silas Morgan entró, alto e inconfundible en su abrigo negro de lana, y detrás de él 4 niños. Eli tomaba la mano de Silas, los otros niños aferrando nerviosos sus abrigos. Detrás, Miriam dudó en la puerta, insegura. Los ojos se volvieron, bocas se callaron. Miriam parecía lista para huir. Pero Silas retrocedió, puso una mano gentil en su hombro. Se inclinó, voz baja. Si te vas ahora, pensarán que nadie vale la pena proteger. Miriam parpadeó fuerte, luego asintió una vez. Juntos caminaron por el pasillo central. Nadie se movió. Nadie respiró. Tomaron un banco cerca del frente. Después del sermón, mientras la congregación empezaba a moverse, Silas se paró frente al púlpito. El viejo reverendo Hall levantó la vista sorprendido mientras Silas se quitaba el sombrero y hablaba a la sala. Estoy aquí para aclarar una cosa. Su voz resonó. Estos niños y su madre viven bajo mi protección. Mi tierra, mi techo, no como caridad, sino porque elijo estar donde creo que es correcto estar. Un murmullo recorrió la multitud. Silas miró cada mirada. Si algún hombre aquí piensa menos de mí por eso, es bienvenido a cruzar mis campos con sus botas y decírmelo en la cara. Silencio. Luego lentamente, el reverendo Hall avanzó. Puso una mano en el brazo de Silas y dijo simplemente, amén. Eso fue todo. Pero cuando Miriam salió al frío después del servicio, no la siguieron piedras, ni nombres, ni amenazas, solo espacio. Espacio silencioso. Algunos me ran away. Algunos asintieron dudosos, otros aún juzgaban, pero ya no en voz alta. Desde ese día, nadie se atrevió a llamarla huésped. El fuego empezó justo después de medianoche. Un siseo, un crujido, luego el rugido inconfundible e inminente de llamas devorando madera. El viento, cruel y hambriento, lo alimentó como un dios anhelando caos. Miriam despertó con el grito de June. Mamá, hace calor. Mamá. Los niños se revolvieron en la oscuridad, tosiendo, ojos grandes por el humo. Miriam agarró a Annie, su corazón retumbando, y alcanzó el pestillo. Pero la manija quemaba. Gritó, retiró la mano y gritó, quédate cerca de mí. Baja. Tommy tosió violentamente. Ellie intentó tirar de June bajo las mantas de lana. El humo se espesó. Los niños lloraron, pero fue el silencio de Miriam, su silencio indefenso y jadeante lo que desgarró la noche. Luego un sonido, botas corriendo, un choque. A través de la neblina borrosa por el calor, la puerta estalló hacia adentro.
Una figura envuelta en manta mojada embistió contra la madera una, dos veces, hasta que se dio con un grito de astillas. Era Silas. Se movió como una sombra a través de la llama, recogiendo primero a Annie y Tommy, empujándolos al aire frío afuera donde un peón acababa de llegar. Parpadeando horrorizado, volvió adentro. La segunda vez, tropezó ligeramente. Una viga cayó, aplastándose sobre su hombro. Apenas gruñó, la levantó y encontró a Ellie acurrucado cerca del hogar. «Te tengo», dijo Silas ronco. Ellie se aferró a él. Luego June. Luego Miriam, ella no se iba. «Está sangrando», sollozó. «Estás herido. Vuelve». Silas presionó su mano en su abrigo donde el calor se extendía como tinta derramada. «Si muero», susurró, aliento superficial. «Enséñales. Los hombres deben cumplir su palabra». Luego la empujó afuera delante de él. Los peones golpeaban las llamas con telas mojadas, pero la estructura estaba perdida. Para cuando el amanecer abrió el cielo, solo quedaban piedras ennegrecidas y humo curvándose. Silas yacía en una camilla hecha de mantas de montar. Su camisa empapada en sangre, ojos parpadeando con fiebre y dolor. Miriam sostenía su mano, susurrando oraciones que no había usado en años. No lejos, Ellie estaba junto a un roble masivo, el viejo árbol que marcaba el borde de la tierra Morgan, sus manos cubiertas de hollín. Usó un palo chamuscado para escribir en el ancho tronco, letras temblorosas pero decididas. Este lugar ardió, pero nos quedamos. Nadie lo detuvo. Por la mañana, la noticia se había extendido. Uno por uno, gente vino de la capilla, del molino, de casas y establos a través del valle. Vinieron a ver las cenizas, sí, pero se quedaron por el silencio que rodeaba al hombre que una vez se mantuvo en sombras. Allí estaba sentado, Silas Morgan, en un cajón de madera salvada. Su espalda vendada, rostro pálido, pero en sus brazos sostenía a Annie dormida contra su pecho. No decía nada, pero no necesitaba. No cuando los niños se sentaban a sus pies. No cuando Miriam se arrodillaba a su lado, ojos firmes, hombros ya no temblando. No cuando el roble estaba detrás de todos, portando las palabras de un niño de 5 años que una vez temió perder migajas de pan. Algunos miraban asombrados, algunos avergonzados, pero ninguno, ni un solo alma, volvió a llamar a Silas el hombre silencioso. El viento huyó contra el marco de madera de la casa del rancho. No había parado desde el anochecer, arrastrando hojas secas por el porche como viejos remordimientos, quebradizos, inquietos, negándose a sentarse. El frío se colaba por las grietas, sin importar cuán apretadas estuvieran las ventanas. Dentro, el fuego ardía bajo. Miriam estaba sentada al borde de la cama de Silas. Sus rodillas juntas, espalda recta a pesar del agotamiento tirando de sus huesos, sus manos cuidadosas, firmes. Quitó el vendaje viejo del hombro de él, lino ensangrentado pegándose ligeramente a la piel y la carne cocida debajo. Se desprendió lentamente, revelando moretones furiosos y hilos crudos tirados tensos. Silas no se inmutó, pero su mandíbula se apretó, un músculo latiendo cerca de la sien. «Seré suave», dijo ella, voz baja pero segura, como habla una mujer cuando intenta no despertar su propio dolor. Silas no dijo nada. Sus ojos permanecieron en el techo, inmóviles, no realmente mirando, solo aguantando. En algún lugar más allá de las vigas, más allá del techo, más allá incluso del cielo, su mente vagaba donde su cuerpo no podía. Miriam presionó una tela caliente en la herida, limpiando sangre seca. Aún silencio. Luego, un largo momento después, su voz emergió. Ronca, seca, como si se hubiera raspado saliendo de una habitación cerrada. «Compré un anillo una vez». Ella se congeló. Sus manos pausaron contra su piel, su aliento atrapándose ligeramente, pero no levantó la vista. Esperó. «Hace 7 años para Esther». Exhaló lentamente, como si las palabras fueran más pesadas que el aire. «Pensé que me miraba como si fuera más que un rancho, más que tierra y cercas y conteo de ganado. Iba a darle todo. Casa, título, mi nombre en el suyo.
Me dije que finalmente era necesitado. Miriam aún no dijo nada. Su silencio no era distancia. Era espacio, un regalo. Se fue, tomó lo que había guardado para el nuevo contrato de tierra, dejó una nota en la caja fuerte, dijo que nunca me amó, dijo que solo quería escapar de ser pobre. Su voz se quebró entonces, apenas. No la amé por mucho después, pero me odié a mí mismo por mucho más. Miriam mojó lino limpio en agua caliente, luego lo escurrió y empezó a volver a vendar la herida. Sus movimientos gentiles pero firmes. Como aprende a ser una mujer cuando todo lo suave dentro de ella ha sido usado en su contra. No necesita ser necesitado, Silas, dijo en voz baja. Él parpadeó, giró ligeramente la cabeza, como si sus palabras lo hubieran traído de vuelta de algún borde de precipicio. Solo necesita ser visto, continuó ella. Y lo eres. Cada vez que te miro, veo al hombre más fuerte que he conocido. El fuego chisporroteó en el hogar. Chispas subieron y cayeron como puntuación silenciosa. No respondió al principio, pero su respiración cambió más lenta, más calmada, como si algo en él hubiera dejado de prepararse. Afuera, el viento pausó brevemente, como si el mundo estuviera escuchando. Luego, sin mirarla, Silas giró la mano, palma arriba sobre la colcha. Miriam miró abajo. Su mano flotó en el aire. Y luego la colocó en la suya. Sus dedos fríos y ásperos, temblando, no por dolor, sino por algo mucho más antiguo. Se quedaron así por mucho tiempo. No más palabras, solo piel con piel, aliento con aliento. Prueba de que ninguno estaba completamente solo. Luego en el silencio entre ráfagas de viento, Silas susurró, voz delgada pero verdadera. Si aún estás aquí por la mañana, entonces esto ya no es un rancho. La miró plenamente ahora, ojos oscuros y desnudos. Es un hogar. La primavera llegó como un suspiro suave por el valle. El último hielo se derritió en arroyos, el pasto volvió a las colinas, y los pájaros empezaron a anidar bajo los aleros de los establos. Silas Morgan nunca había notado cómo olía diferente el aire cuando la nieve se iba, más ligero, casi indulgente. Junto al lago detrás del rancho principal, donde el agua captaba la luz justo al atardecer, construyó una casa pequeña, paredes de pino, chimenea de piedra, porche ancho, no grandiosa, no para impresionar, pero cálida, del tipo que olía a leña y pan fresco antes de encenderse. Nunca dijo que era para ellos. Pero Miriam y los niños se mudaron. Nadie preguntó. No se firmó papel. No se hizo acuerdo. Simplemente se entendió. El tipo de entendimiento que crece solo de humo y silencio y supervivencia. Cocinaban sobre el hogar. Ellie ayudaba a barrer el porche. June recogía flores silvestres y las ponía en cada frasco. Tommy nombraba a las gallinas. Annie reía más. Una tarde, Ellie corrió al establo, mejillas rosadas por el sol, manos aferrando un trozo de madera. Lo extendió a Silas con ambas manos. Lo hice, dijo orgulloso. Silas lo tomó. Era solo una tabla de desecho, desigual y manchada de ceniza, pero tallada con cuidado. Eran las palabras torcidas pero claras. Este es nuestro hombre para siempre. Por primera vez en más años de los que podía contar, Silas rió. No una risa silenciosa, sino una risa real, sorprendida, profunda del vientre que resonó en las paredes del establo e hizo saltar de alegría a Annie. Esa noche, cuando la casa se había callado, Silas fue a la vieja habitación de almacenamiento. Olía a cedro y recuerdos viejos. Abrió el baúl que no había tocado desde el invierno en que Esther se fue. Dentro, aún envuelto en tela, estaba el letrero que una vez encargó. Finca Morgan, tallado profundo, pensado para colgar sobre el porche de una vida que nunca fue. Silas lo volteó. El reverso estaba liso, intacto. Tomó su cuchillo de tallar, el mismo que su padre le dio, y empezó de nuevo, letra por letra, palabra por palabra. Tomó horas, pero al amanecer sostenía algo nuevo en sus manos. Familia Morgan, no en venta. Lo llevó a la casa junto al lago. Miriam estaba en la estufa removiendo avena.
Los niños se perseguían en el pasto. Silas no dijo nada. Simplemente colgó el letrero junto a la puerta sobre el marco. No alto, no escondido, justo lo suficiente para que cada visitante y cada duda lo viera. Esa tarde, mientras el sol derramaba luz ámbar por las ventanas, Miriam estaba en el umbral. Sostenía a Annie en la cadera. Ellie aferraba un libro. Tommy y June susurraban sobre sopa. Silas estaba dentro. No abrió la puerta. Ya la había abierto horas antes y la dejó así. ¿Llegamos temprano?, bromeó Miriam. Él negó con la cabeza. No, justo a tiempo. Ella entró primero. Los niños siguieron, trayendo sombras y risas. Y Silas dijo por primera vez en su vida, no a la tierra, no a contratos o ganado o bancos, sino a personas, a los que había construido esto para. Bienvenidos a casa. Si la historia de Silas Morgan y esa pequeña familia te tocó el corazón, recuerda esto. En el salvaje oeste, no se trataba solo de pistolas y forajidos. Se trataba de manos silenciosas extendiéndose en el frío, puertas dejadas abiertas sin pedirlo, y corazones que se atrevieron a creer en la bondad otra vez, incluso después de haber sido rotos. Si sentiste el peso del amor no dicho, la fuerza del sacrificio y la belleza de un hogar construido no por sangre, sino por elección, dale al botón de hype para mantener vivas estas historias. Y suscríbete a The Wild Western Stories, que son mencionadas para más cuentos de devoción, redención y el tipo de amor que surge del polvo, el fuego y el silencio. Porque aquí contamos las historias de amor que la historia olvidó, pero tu corazón nunca.